Muy buenos días, Dios me los bendiga, que tengan un día espectacular. Bueno, empezamos entonces por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén y amén. Papá, gracias, Padre Santo, hermoso, bello, por este nuevo amanecer, por esta nueva oportunidad que tú nos das de crecer en tu amor. Gracias, Papito Dios, porque siempre tú estás allí dándonos lo mejor de lo mejor. Siempre, Papito Dios, y hoy estás dispuesto a darnos tu palabra siempre, a pesar de nuestras indiferencias, de nuestros comportamientos, de las caídas que podamos tener constantemente frente a la parte del pecado, pero tú estás allí con ese anhelo de que nosotros no nos perdamos siempre, porque tu amor es infinito y tu misericordia trasciende completamente todo lo del mundo. Ayúdanos a morir a nosotros mismos cada vez más y renacer en tu Hijo, renacer en ti. Gracias, Papito Dios, por el regalo de nuestra Madre María y por darnos tantos hermanos que nos ayudan a crecer. Bendito y alabado seas por siempre. Amén, amén, Y amén. amén. Y gracias por tu palabra. Amén. Bueno, seguimos con... Ah, No. no sabes. Ya cambiamos, entonces cambiamos, ya me diste la lógica, ya no estamos en Mateo, vamos para Mateo. No, vamos para Lucas. Vamos en el capítulo 12, vamos al versículo 49 al 52. Dice lo siguiente. Yo he venido a prender fuego en el mundo, y como quisiera que ya estuviera ardiendo. Tengo que pasar por una terrible prueba, y cómo sufro hasta que se lleve a cabo. ¿Creen ustedes que he venido a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. Porque de hoy en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿y por qué pones esa cara? ¿Y por qué no? ¿No? ¿Y qué te impresionó, mi amor? ¿Qué te sorprendió? No, o sea, curioso porque a pesar de que yo he leído estos pasajes y todo, yo siento que el pasaje no lo he leído. ¿De verdad lo sentiste? Sí, así lo ¿Y qué sentí. te das cuenta cuando... No, o sea, cuando dice que él vino a poner fuego sobre la tierra, de pronto en otras versiones se dirá otra cuestión, ¿no? Pero entonces en esta versión dice que él viene a poner fuego en el mundo y cómo quisiera que estuviera ardiendo y cómo también habla de que él está sufriendo, que él tiene que pasar una terrible prueba y él está sufriendo mientras que eso está pasando. Y, y yo pienso que, o sea, uno cree con todas las narraciones de pronto que dicen de Jesús, que sanaba, que que hacía milagros y demás. Entonces, uno piensa que el Señor está como tranquilo, ¿no? Y este pasaje me viene a confirmar cómo el Señor sufría por nosotros. Y es lo mismo que Dios, me supongo, le está pasando. ¿Cómo sufre por nosotros? Sufre porque está viendo cómo sus hijos se pierden. Y yo creo que es el mismo dolor que siente un papá cuando su hijo está en malos caminos, ¿no? Entonces sufre por la persona. Pero mi papá no sufre porque tengamos o no tengamos, pues Él nos lo va a dar, pero es por nuestra decisión, ¿sí? Es nuestra decisión. O sea, mira lo particular lo que hace sufrir. Sufrir no es lo material, y sino es por el camino que uno asume, por el camino que uno va a andar, ¿sí? Eso es lo que hace sufrir. Y al Señor, a Dios, y ahí en ese momento veo a ese Jesús que está sufriendo porque, porque él no ve tanto el problema de la escasez, de cosas así, sino sufre porque como que las personas seguimos por un camino que no es, como que, o sea,
lo que va a pasar con nuestras almas si nosotros no hacemos un cambio. Es el sufrimiento que el Señor tiene. El sufrimiento de que Él esté hablando y las personas no hagan caso. Y eso es lo que muchísimas veces sucede. O sea, el mensaje se da de muchas maneras, de diferentes maneras, en diferentes partes. Y, y la persona no hace caso. Eso es lo que da dolor, o sea, eso es lo que duele al Señor, porque Él lo ve directamente, Él ve eso en carne y sangre, como se dice, o sea, cuando Él estuvo en la tierra, Él trabajaba por llegar a darnos ese mensaje y resulta que no, o sea, las personas no entendían, como que no querían escuchar, no querían entender, no querían hacer cosas diferentes, o sea, y lo que da tristeza es que cuando habló sí se le hizo caso rápidamente al mal, pero cuando se habla de lo bueno es como un bloqueo, es como una negación. Entonces, aquí habla muy claramente ese dolor que nuestro Señor Jesucristo dice, y es en este texto de Lucas, es la primera vez que Jesús va a empezar a decir, porque ahí lo está haciendo, está empezando a decir que él va a sufrir algo muy tremendo, o sea, que él lo sabe, él sabe que va a sufrir algo muy tremendo porque él lo dice, pero él está sufriendo porque las personas no escuchan. Y el sufrimiento no solamente fue la cruz. O sea, uno siempre presume que el mayor dolor de él fue la vía dolorosa. O sea, cuando fue golpeado por un látigo. Eso es lo que nosotros vemos que fue el mayor dolor. El mayor dolor no fue ese, Moni. El mayor dolor fue el huerto de los olivos. Porque allí fue tanto el dolor, pero tanto el dolor que él exudó gotas de sangre. O sea, sus poritos se reventaron, perdón, sus vasos sanguíneos se reventaron en el cuerpo, increíble. O sea, llegar a tanta tensión y uno dice, pero ¿por qué llegó a tanta tensión? Pensando que iba a ser golpeado, si él ya sabía que iba a ser golpeado y iba a morir en la cruz, él ya lo sabía desde el momento mismo de la creación, porque a él fue el que nos creó, ¿sí? Al crearnos él, porque obedeciendo al Padre, eso es bíblico, ¿no? Como él nos creó a nosotros, él sabe cuál es el plan de creación y él sabe que va a sufrir por cada uno de nosotros, pero el mayor dolor fue en el huerto de los olivos. Escuchen a Catalina Emmerich, busquen a Catalina Emmerich, la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, y se darán cuenta cómo en el huerto de los olivos él sufrió. Y lo que él, y nada, de verdad es que no se entiende, uno siempre ve el sufrimiento de él, todo lo que se dio en la cruz. Eso es una parte, pero el mayor dolor es el pecado que él llevó. O sea, de De ti y todos de nosotros. mí, de cada uno de nosotros. Él lo experimentó. Lo que a ti te hicieron, o sea, por eso tenemos que tener esa revelación, que nos dé esa revelación el Señor. Lo que a ti te hicieron, ese abuso que tú recibiste, ese maltrato que tú recibiste, mi Jesús lo experimentó. ¿Se imaginan ustedes una persona santa, pura, que experimente lo que tú haces, por ejemplo, en la oscuridad, en el pecado, lo que tú sentiste? Pero el daño, ¿no? De ese El placer. daño como tal, sí. O sea, él experimentó ese daño y él sufrió mucho porque llevó todo el peso de la humanidad. Es que es increíble. Desde el mismo Adán y Eva, desde ese momento cuando Eva peca y hace caer a Adán, cuando Caín mata a Abel, y lo nuestro de igual manera. O sea, eso no tiene razón de ser. Pregúntale a un científico a ver qué te va a decir. O pregúntale a los que dicen ser ateos por gloria a Dios, sí, porque dicen, yo soy ateo, gracias a Dios. Sí, porque en algo creen. No es ateo, en algo cree. Entonces, fíjense por qué esas personas realmente les parece inverosímil esto, es que esto es incomprensible. En el colegio cuando yo estudiaba religión, que a propósito me parecía el señor todo loco, ese señor no se le entendía nada porque uno estaba en el mundo. Ya un chico si no lo forman desde pequeñito, pues lógico que a uno le hablan de cosas ahí que no ni entiende. Pero ¿cómo así que él llevó en la cruz? Y yo me imaginaba, pero ¿cómo me cargó? O sea, ¿cómo él va a llevar cargando en la cruz todo el mundo ahí encima? Yo no lo entendía. Y lo llegué a entender ya de Canas. viejo, ya canosito. Pero cuando escuché a Catalina Emmerich,
cuando descubrí lo que hay allí en el Huerto de los Olivos. El Huerto de los Olivos es algo hermoso porque allí uno descubre el verdadero dolor de nuestro Señor Jesucristo. Después de que sale de allí, y allí Él gimió. Allí Él incluso dijo, aparta de mí esta copa. ¿Tú crees que la copa era cargar con la cruz? No, era cargar con esa cruz que es el pecado tuyo y mío. Cuando uno comprende eso, se da cuenta que realmente no vale la pena seguir haciendo sufrir a nuestro Señor porque todavía lo seguimos haciendo sufrir. Mi Señor todavía llora. Miren, estudia eh, María Valtorta y te das cuenta que Él llora todavía por nosotros. Mi Madre María llora por nosotros porque nos aman. Es como cuando un hijo, a ver, si tú tienes un hijo en la droga, ¿acaso tú no lloras? O cuando tienes un nieto en la droga, ¿acaso tú no lloras cuando lo ves padecer, cuando lo ves que él está en el mundo sufriendo? Porque tú no quieres que él siga en lo mismo, sino que quieres realmente que no siga viviendo lo que él está viviendo. Cuando tú ves que tu esposo está por allá comiendo comida de cerdos, ¿sí? Que está en el mundo, ¿a ti eso no te duele? Claro que te duele. Ahora imagínate potenciado 1.000 millones de veces. Sí, eso fue el dolor que experimentó mi Señor. Ese dolor que tú sientes actualmente, imagínate ese dolor en tu corazón, ahora potenciado muchísimas veces. Eso lo experimentó mi Jesús. Y Él supo lo que tú estabas sintiendo. Por eso dijo, voy a pasar una prueba. Y aún estoy sufriendo, no más solamente por esa indiferencia, como tú dices, Moni, y seguimos aún haciéndolo sufrir. Y llora todavía mi Señor. Él está allí aguardando que nosotros cambiemos, que nosotros seamos diferentes. Y estamos en esta carne porque perfectamente pudimos haber sido creados así como ángeles celestiales, preciosos de una vez ya, sin estar en esta carne. Pero ¿sabes por qué estamos en esta carne? Por misericordia. Porque mi Señor no, mi papá Dios no es un Dios de esos, eh, cuando ha habido la esclavitud, no es, ¿cómo se le dicen a los? Tirano. Tirano. Fuera tirano si dices que tú, yo te voy a crear para que me ames ya. Y me vas a amar a como yo quiero que me ames. Y tú no vas a amar a nadie más. Eso es egoísmo. Eso es egoísmo, lo que a veces se nos da en nuestras vidas. Cuando, por ejemplo, es que lo que pasó contigo y conmigo, no es que tú me vas a amar a mi imagen y semejanza. Tú me vas como tú me vas a amar como yo quiero que me ames. ¿Sí? Y por eso mi esposa sufrió y me hizo sufrir a este pobre alma de Dios. ¿Sí? Entonces, pero fíjate, Moni, que eso se da, esas situaciones se dan porque uno no comprende, a uno no se da la posibilidad de que Dios le revele a uno, porque Él quiere mostrarle, a uno le quiere dar todas esas cosas. Y uno está en esta carne, Moni, para uno empezar a tomar decisiones de amar. Tomar la decisión, ese es el libre albedrío. Tú tomas la decisión. Si tú quieres seguir amargado, pues sigue amargado. ¿Sí? Si quieres, perdóname, ya te doy la palabra, mi amor. Si tú quieres seguir en esa angustia, pues sigue en esa angustia. Si quieres seguir allí padeciendo como Sherlock Holmes, buscando allí el celular y buscando y rebuscando y pagándole a un investigador privado a ver qué es lo que está haciendo él o está haciendo ella, mándenos más bien la platica para pagar el Zoom que todavía nos falta un poquito, ¿sí o no? En vez de estar gastando ese dinero por ahí en bobadas, de verdad andamos en unas angustias porque no comprendemos el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, en especial en el Huerto de los Olivos, Bonnie. Y con relación a lo que estás diciendo, Rafa, el problema de nosotros de pronto de no mirar ese sufrimiento, de no mirar ese dolor, es porque nosotros somos temporales, temporales. O sea, nosotros vivimos en un tiempo. Entonces uno cree, no, pues Jesús sufrió eso hace más de 2000 años. Y uno lo piensa así, eso lo sufrió hace más de 2000 años, fue crucificado hace más de 2000 años. Pero acordémonos que en Dios todo es atemporal, Dios no es de tiempo, Dios no es de espacio. O sea, si nosotros tenemos conciencia de ese, que Dios no es ni de tiempo ni de espacio, quiere decir que ese momento del huerto de los olivos, ese momento de la crucifixión, está dándose en este momento, porque eso es una claridad. En este momento, porque Él no es de tiempo. O sea, por eso dice la palabra de Él no pasará, siempre estará vigente, porque no es de tiempo, a diferencia de nosotros que es de tiempo. Entonces, igual la crucifixión no es de tiempo. Entonces, por eso es que en este momento el Señor derrama las gotas de sangre por nosotros. ¿Por qué nosotros, tan avanzados, 2000 años después, seguimos diciendo y se nos sigue revelando
que debemos aplicar la sangre que el Señor está derramando de su cuerpo llagado. Porque el Señor no es temporal, Él es atemporal, o sea, sin tiempo, sigue funcionando eso, sigue ese momento de la limpieza por causa de la crucifixión. Sigue en este momento, o sea, en el momento del huerto de los olivos, o sea, esas palabras que a pesar de que fueron dichas hace muchísimos tiempos para nosotros, para Dios están vigentes. Es como si el Señor los estuviera diciendo en este mismo momento. Te está diciendo, o sea, Él está sufriendo y Él está diciendo, yo voy a pasar algo muy difícil por ti. Y también entendí algo muy interesante que tú estabas diciendo y es frente a ese momento del dolor del huerto de los olivos. Y entendía que es el mismo dolor que nosotros debemos pasar cuando tenemos que renunciar a cosas que del mundo nos están apartando de Dios. Porque a veces ese esposo que se volvió ese ídolo, ese esposo me está apartando de la presencia de Dios. Porque está mi corazón y mi sufrimiento es con mi esposo, pero no con mi Jesús. O sea, ese huerto de los olivos nos representa también ese morir. Yo digo que en ese momento en que Jesús tiene que tomar la decisión de vivo tranquilo, no paso este sufrimiento, me mantengo en mi santidad, en mi pureza, no me tomo esa copa, es tremendo, tremendo porque era renunciar a algo muy precioso para él. Y era su yo, ¿sí? Era su yo. Yo renuncio a mi santidad, a mi pureza, no, a santidad no, a mi pureza. Yo renuncio a mi pureza por tomarme la copa de pecado de todos, por llevármela yo. Me voy a sacar esa comodidad, esa tranquilidad, por decirlo así, aunque él estaba ya sufriendo y lo dice, por ayudarlos realmente. Ayudarlos realmente. Y cuando yo muero a una persona, o sea, cuando yo ya digo, listo, renuncio a esta persona, yo muero a mi comodidad, yo muero a mí, porque es eso, ese es el dolor y eso es lo que a veces no queremos. Yo tengo que morir a mí, a lo que yo sueño, a lo que yo quiero, a mis anhelos, a todo lo que yo esperaba, hasta mi querer. Tengo que morir a mí para poder ayudar al otro, para poder ayudar al otro. Y yo sé que ese momento de sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesús no es en la misma intensidad, pero ese momento de sufrimiento, cuando nosotros vamos a morir a alguien, lo vamos a experimentar. Vamos a experimentar ese dolor. Vamos a llorar, a llorar. Jesús, me supongo que se contuvo tanto, pero yo digo que él estaba llorando. No solamente fueron esas lágrimas, esas gotas de sudor en forma con sangre, sino que lloraba por nosotros. No por él, porque él sabía que iba a vencer. En ese momento, cuando él murió así y se tomó esa gota de pecado, esa copa de pecado por nosotros, en ese momento él triunfó ya. Porque así se siente. Cuando tú logras soltar, cuando tú logras morir a ti y entregar a la persona, ya tú sientes la situación mucho más tranquila. Ya caminas, ya crees, ya confías, ya estás en paz. Ya empiezas a experimentar a nuestro Señor, porque ahí es también nuestra posibilidad de estar en la presencia del Señor y hacer lo que Dios quiere. Ya vas en triunfo, ya no te angustiarás. El proceso más importante de toda la crucifixión, aunque todo fue tremendo, pero el más importante fue ese morir a Él. Es el mismo proceso de nosotros, el morir a nosotros. No tanto es morir a tu esposo, no. O sea, yo creo que lo he expresado incorrectamente antes. Es morir a mis quereres, es morir a mi pretensión, es morir a que yo soy la que voy a ayudar, es morir a mí para poder entregar. Porque es eso, morir a mí para poder entregar. Jesús murió a él en su carne para poder entregar la humanidad.
y poder ayudar a abrir esa puerta de salvación. Entonces uno dice, pero él pudo haberlo hecho de otra manera. Como, o sea, él perfectamente pudo simplemente ser un profeta como, perdón, como Mahoma, ¿sí? Pudo haber sido un profeta o pudo haber sido un Siddhartha Gautama como el Buda. ¿Sí? Ellos fueron solamente humanos. Estoy hablando es de mi Jesús. Mi Jesús es único, porque es el Hijo de Dios, el único Rey. Y es el único Dios, o sea, los tres, la Santísima Trinidad. No hay más dioses, solamente los que nos inventamos y queremos creer con el dinero o al mismo mal que le queremos exaltar como Dios. Mira, Moni, ¿por qué mi Jesús tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que padecer? O sea, ¿por qué él tuvo que llevar mi pecado cuando perfectamente pudo haber hecho como con los discípulos? Convencerlos para que cambiaran, ¿sí? ¿Por qué tuvo que soportar? Haz de cuenta que viene y carga con todo, o sea, como tú dices, muere, o sea, soporta todo, le cae todo ese pecado a él encima, pero de una manera impresionante, le llega a su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué asume todo eso? Porque de esa manera él, al recibir eso, como bien tú dices, él necesita, es como que yo como un imán, es la única manera de poderlo entender, como un imán que absorbe todo ese pecado, limpia de esa inmundicia, sí, limpia completamente esa inmundicia, como cuando antes estaban los desollinadores, tenían que meterse por el buitrón, por el hueco Chimenea. de la chimenea para limpiarlo y están todos negritos. Antes era así, ¿sí? El desollinador. Ahora, ¿qué sucede? Mi Jesús fue ese desollinador del pecado. Recibió absolutamente todo como un imán, absolutamente absorbió todo el pecado, todo el pecado. Es que es increíble y todavía lo absorbió de lo que tú has hecho, todavía lo absorbió allí. O sea, tú ya fuiste libre. Y en esa manera todo el mundo, como hagas de cuenta, después de que él ya explota plenamente en amor infinito, amor, no en cuerpo, sino en amor, inclusive se alcanzó a explotar su cuerpo, ese amor infinito se derrama para que la misericordia de él, para que el amor de él llegue a todos los corazones y nosotros podamos entender esto y podamos hablar de esto. Antes no lo entendían. Esto era inverosímil, esto no se entendía para nada. Ahora nosotros lo entendemos precisamente por esa misericordia, por ese derramamiento del Espíritu Santo. Porque en ese momento ya esta era del Espíritu Santo, por eso entendemos tantas cosas, por eso tenemos la posibilidad de transmitir, por ejemplo, a través de un solo, así encerradito, nosotros aquí donde estamos, podemos llegar a tantos países, precisamente por esa misericordia, se salió de la misericordia. Y en ese momento el Señor ya descansa plenamente, porque ya pasa a otro nivel diferente. Y ya el sufrimiento de la cruz trasciende tanto que ya al ver a mi Señor en la cruz, ya estamos rompiendo esa mundanalidad y llegamos directamente a nuestro Padre Dios. Ya se rompe todo ese pecado, se rompe toda esa carnalidad. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta que no vale la pena estar en la carne, porque Él ya la llevó, Él ya venció. Ya nosotros hacemos parte del reino de los cielos. Ya a pesar de que estamos en este mundo, no estamos en este mundo. Eso no se entiende tampoco. Se entiende en la medida que tú cada vez más te pones a meditar en el huerto de los olivos, te pones a meditar más en la cruz del Señor, te pones a reflexionar sobre estos temas y vas a decir, ¿yo para qué sigo pecando? Si es que mi pecado ya se dio, entonces venga, yo más bien me quito ese ropaje de pecado que el mal me quiere colocar porque él ya murió, ya venció. El Señor lo venció. Ya Él está muerto, ¿sí? Él ya no tiene fuerza. Pero todavía nosotros le seguimos dando fuerza porque no comprendemos el misterio de lo que Él pasó en el huerto de los olivos, de la carga que Él llevó, porque Él absorbió todo el pecado. Por eso Él dice, hoy vengo a traer fuego. Y traer fuego es increíble, y no es esta versión, es todas las versiones, la de Jerusalén de igual manera que es la que tenemos que tener como base, habla sobre ese fuego, Moni. Y traer fuego es que como hay tanta gente acomodada en el mundo, así plácido, vivo en el mundo, en la pereza, Y hay vivo en una, la comodidad del pecado, pues entonces es lógico que mi Señor viene a traer fuego, a dividir esa carnalidad, a llevarnos a la espiritualidad, morir a la mundanalidad, morir a la religiosidad y estar en la santidad, en la espiritualidad, Moni.
y Y por terminamos. eso, cuando una persona siente el fuego del Espíritu Santo habrá división, porque Necesariamente. está entre el fuego y completamente el congelamiento. Entonces habrá división. Hay que buscar es que toda la familia realmente sienta el fuego. Y por eso es que dice la palabra, ¿verdad? Que la palabra es una espada de doble filo que penetra hasta dividir el alma del espíritu. ¿Se imaginan eso? Hasta los tuétanos. Esto es la palabra. La tiene que dividir. Y bendito sea mi Dios por el fuego que Él manda. Porque así nos desacomoda. Y si a ti ahora tú tienes que tomar el bando de cuál vas a pertenecer, o al bando de los que no creen, o al bando de los que creemos, al verdadero bando del Señor, al reino al cual perteneces, a cuál reino tú quieres pertenecer. Toma Pero la ser decisión, radical. pero sé radical. Amén, Dios los bendiga, que tengan un excelente día. amén.